magnitud o de mucha más envergadura. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Nos acompañan de muchos lugares, nos alegra mucho eso. Laura Mejía, nuestra compañera, está. Laura, buenos días. Buenos días a todos, qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio. Tenemos muy buen acompañamiento el día de hoy, esperamos que esta charla sea muy productiva. Empezamos pues como el día sacudidos, bien madrugados y bien temprano. Qué bueno que podamos compartir este espacio, Diego. Así es, así es. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros, digamos que desde el sector industrial a identificar que realmente se requieren emergencias? Les pregunto, ¿si están viendo la presentación o no? Se puso negro. No. ¿Se puso negro? Dale un segundo. Vamos a volver a presentar. Ahora sí. Está cargando. Ah, bueno, ok. Ahí. Bueno, entonces les voy hablando que ¿cuáles fueron los antecedentes en Colombia, los antecedentes empresariales para determinar la necesidad de la implementación de un plan de emergencia? La legislación en Colombia tiene una gran cantidad de normas en materia de emergencia. Hace muchos años desafortunadamente era común que sufriéramos emergencias y no estaba muy claro quién era el responsable de enfrentar o de controlar estas emergencias. Más o menos en los años 50 y en los años 60, digamos que todos los empresarios tenían dentro de su cabeza que las emergencias debían de ser enfrentadas por los organismos estatales. O sea, si en mi empresa tengo riesgo de incendio, son los bomberos del municipio, son los organismos de emergencia que tenga el gobierno los que deben de enfrentar eso y prevenir. Después del año 79, cuando entró en vigencia la Ley Orgánica Nacional, en ese momento ya se les dijo a las empresas que eran responsables de generar planes de emergencia derivados de sus propios riesgos. O sea, cada quien era responsable de generar un plan de emergencia que le permitiera enfrentar los peligros a los cuales su actividad económica o su actividad industrial generaba. Entonces, a partir de ese momento, se va a generar otra serie de normas. Una serie voy a adelantarme aquí un poquito, una serie de leyes que le dijeron a las empresas, venga, usted tiene que hacer un plan de emergencia, usted tiene que estar preparado porque era evidente que la gran cantidad de emergencias no se lograban estabilizar de manera satisfactoria y eso terminaba generando víctimas humanas, pero al mismo tiempo también la destrucción de muchos bienes y muchas empresas, que también generaba también socavaba el bienestar de las personas. Entonces, luego de emitir la Ley 9, el Código Orgánico Nacional, se emitió la Resolución 2400, donde ya les digo a las empresas, bueno, ustedes deben de hacer un plan de emergencia con estas características. Entonces fue la primera que en Colombia se le dijo a las empresas cómo era un plan de emergencia, qué debía de tener un plan de emergencia, cuáles eran las etapas que tenía un plan de emergencia. Obviamente, siempre hubo un poco de recelo. Muchos empresarios en ese momento no se sintieron muy cómodos. Luego se emitió la resolución 2413, donde ya en esa resolución se fue absolutamente explícito, donde se le entregó la responsabilidad a todas las empresas, a los representantes legales para la implementación de un plan de emergencia. Luego, con la resolución 1016 del año 89, se establecieron unos parámetros mucho más específicos y mucho más técnicos, donde se le dijo a las empresas cómo debía ser un plan de emergencia, cuáles eran esos requisitos técnicos que debía tener una emergencia. Por primera vez nos hablaron sobre identificación de vulnerabilidades, identificación de amenazas. Entonces,
Ya se pasó a un plano un poco mucho más, un poco más técnico, mucho más concentrado en el riesgo y un poco menos concentrado en la responsabilidad legal. Y últimamente, ya en el año 2015, con el decreto 1072, ya se estableció que el gobierno nacional haría una auditoría general a esos planes de emergencia. Además de eso, se le entregó la responsabilidad a algunos órganos del orden municipal y departamental que podían evaluar esos planes de emergencia. Y en la resolución 0312, que es la de los estándares mínimos, ya nos dijeron cómo debía de implementarse ese plan de emergencia, cuáles eran las características que debía tener ese plan de emergencia. ¿Cómo es la estructura del plan de emergencia? Entonces, lo primero es que vamos a tener todo un esquema donde vamos a documentar todo lo que tenemos en materia de emergencia, todos los procedimientos, todos los recursos, todos los planes que vamos a tener, formación, adquisición de equipos, vamos a tener también cómo va a ser, cuáles son nuestras vulnerabilidades, vamos a tener una ponderación de esas amenazas que tenemos. Todo eso lo vamos a dejar documentado en un plan. Vamos a tener un plan de emergencia, que es nuestro PON, o sea, cómo vamos a tener, cómo van a ser esos procedimientos operativos en caso de que haya una emergencia, cómo los vamos a prevenir, cómo los vamos a estabilizar y luego cómo nos vamos a recuperar de esas emergencias. Debemos de tener una brigada. Algunas empresas, digamos que no están, digamos que no tienen el tamaño o los recursos para formar una brigada industrial, una brigada de emergencias. Pero sí conformamos unos grupos de apoyo donde se pueda reaccionar, se puedan prevenir, se puedan estabilizar emergencias con la ayuda de ellos. Laura, ¿nos ibas a decir algo? Sí, a veces las empresas no solamente no tienen la estructura de tantas personas para hacer la brigada de emergencia, sino que puede que sí las tenga, pero en diferentes sedes. Entonces, lo que hacemos es activar unos comités o unas personas preparadas en cada sede para atender esas emergencias, porque si hacemos solo un grupo pequeño, esta es nuestra recomendación de brigadas, tal vez nos queden descubiertas algunas sedes que es importante poderlas preparar, especialmente si atienden usuarios, por ejemplo. Así es. Entonces es muy importante identificar cómo debe de ser esa brigada, identificar. Hemos tenido muchas empresas donde la brigada es una persona. De pronto la empresa tiene algunas sedes comerciales en muchas partes donde solo hay una o dos personas. Entonces preparamos a esas personas como nuestra brigada. O en algunos casos esas personas de pronto, digamos que se anexan o se vinculan a la brigada, ya sea de una copropiedad, de una unidad horizontal, para que puedan, digamos, colaborar o ayudar en caso de que haya una emergencia. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas, vamos a hacernos estos cuestionamientos, vamos a pensar cada uno en nuestras organizaciones y vamos a ser bastante críticos o bastante, vamos a preguntarnos duramente estas cositas. Entonces, lo primero, tenemos plan de emergencia. Realmente dentro de nuestras organizaciones hay un plan de emergencia que me permita enfrentar una situación de contingencia. ¿Qué hubiera pasado si el temblor de hoy no hubiera durado 10 segundos, 15 segundos, sino que hubiera durado un minuto? Si no hubiera sido de 5.9, sino de 7.9, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción? Preguntémonos eso. Realizamos inspecciones de seguridad. Yo verifico cómo están nuestros cables de energía, verifico si tengo una ruta de evacuación disponible, verifico si de pronto tengo los extintores en buen estado, verifico si hay una señalización, si la lámpara de emergencia que me obligaron a poner hace un año realmente está funcionando. Esas inspecciones de seguridad son fundamentales y son el elemento primordial
para yo construir un plan de emergencia y realizar un proceso de mejoramiento. Yo tengo que estar mirando si el plan de emergencia está operativo. Entonces, debo de realizar inspecciones de seguridad. Mi plan de respuestas cuenta con la prevención entre todas las emergencias que puedan presentarse. Muchas veces nos preparamos para ciertas emergencias o para las que creemos que son las más visibles o de pronto las que se puedan presentar más fácilmente, pero realmente estoy preparado para todas. Hemos venido en una temporada húmeda bastante fuerte. Hemos tenido lluvias torrenciales, hemos tenido unas avenidas torrenciales tremendas que no se veían, aguaceros que jamás imaginamos. Entonces nos preparamos contra inundaciones. Nos preparamos y decimos, bueno, vamos a tener las canoas destapadas, vamos a tener los cárcamos limpios para que podamos tener una buena evacuación. Pero me preparo, ¿qué pasa si me cae un rayo? Tengo mis equipos electrónicos protegidos contra una descarga eléctrica. Tengo un pararrayo en la empresa que me permite evitar que pueda generarse un incendio o una afectación a las personas. Entonces, evaluemos si realmente estamos preparados para todas las emergencias. Sé exactamente a cuál centro asistencial llevar a mis colaboradores de acuerdo a su emergencia. Nosotros, dentro del plan de emergencia, tenemos una partecita, las personas que trabajan con nosotros lo ven en el documento que se llama el MEDEVAC. En el MEDEVAC identificamos cuáles son esos centros de salud o esas IPS donde podemos llevar a las personas según la gravedad de la lesión o de la afectación que tenga. Las personas que viven al sur del Valle de Aburrá de pronto han notado que los hospitales son de un segundo nivel, tienen una menor complejidad, entonces no son tan eficientes para cierto tipo de lesiones. Entonces yo digo, bueno, si entre mi organización tengo una persona que sufrió una quemadura de segundo o tercer grado, ¿será que es apropiado llevarlo a ese centro de salud? ¿Será mejor llevarlo un poquito más lejos, pero a un centro de salud de mayor complejidad que estén mejor preparados y lo puedan atender más? Entonces debo de hacerme esas preguntas. ¿Qué pasa si un trabajador sufre una fractura grave en la empresa, en la zona de producción? ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo pueden atender? ¿Y en qué vehículo lo voy a llevar? Tenemos un taxi, tenemos un vehículo dentro de la empresa, tenemos un servicio de respuesta ante emergencias, de EMI o de SEM, que puedan trasladar a esa persona. Tenemos algún tipo de convenio con los bomberos para que puedan trasladar a las personas. Entonces, evaluar cómo sería ese traslado de las personas, a dónde y en qué lo vamos a llevar. Normalmente tienen botiquines dentro de la empresa, entonces, ¿qué es lo normal? Y eso pasa. Eso es como yo voy a Home Center o voy a un almacén y digo, véndame un botiquín. Esa gente llega, me entrega un botiquín y bueno, normal. Yo presumo que ese botiquín debe tener lo que necesitamos para una emergencia, pero nosotros debemos de verificar si sí. Si yo, por ejemplo, en mi empresa tenemos manejo de sustancias químicas, y yo compro un botiquín convencional, pues ese botiquín seguramente no va a tener los elementos necesarios para atender una quemadura con sustancias químicas. Entonces, si yo tengo un proceso que me genere un riesgo en particular, yo debo de tener un botiquín que pueda tener los elementos necesarios para prestarle primeros auxilios en caso de que tenga en esa situación específica. Si yo tengo bastante riesgo osteomuscular, pues yo debo tener inmovilizadores, debo tener camillas. Dime, Laura. Ahorita que estamos activando los planes estratégicos de seguridad vial, me preguntaba una cliente si también tenemos que inspeccionar los botiquines, el kit de emergencia de los vehículos, sabiendo que los vehículos eran del asesor comercial, o sea, del carro de él. Claro, claro, porque a él se le puede presentar una emergencia en la vía. Entonces, esta intervención es para que pensemos que yo no solamente tengo que pensar en los accidentes, en la prevención de emergencias dentro de la empresa, sino que si yo tengo trabajadores flotantes o visitantes, yo tengo que prevenir esa emergencia para ellos también. Sí, y recordemos que
Por obligación legal debemos de tener un botiquín dentro del vehículo y nosotros dentro de nuestro plan estratégico debemos de garantizar que todos los vehículos que le presten un servicio a la compañía cumplan con todos los requisitos de ley. Entonces sí debemos de inspeccionar, hombre, que es el vehículo que es personal del asesor y el asesor también lo vamos a inspeccionar. Igual considero que es una actividad sana. Venga, verifiquemos cómo está su botiquín. Más allá de que cumplamos la ley, lo que necesitamos es saber si usted tiene un equipo suficiente para enfrentar una emergencia. Entonces vamos a verificar esos botiquines. Vamos a ver qué tan dotados están esos botiquines. A veces cuando yo he llegado a algunas empresas o he llegado con mis compañeros y encontramos unos botiquines con una cantidad de cosas, unos botiquines grandísimos, pero realmente no tienen los elementos suficientes o necesarios para una emergencia. Recuerden que nosotros dentro de las organizaciones, los primeros auxilios van a ser absolutamente básicos, simplemente de soporte, de estabilización y de traslado. Nosotros no vamos a realizar ningún procedimiento, nosotros no vamos a realizar ninguna maniobra que requiera algún tipo de complejidad, no. Simplemente darle manejo, estabilizar y transportar a la persona. La brigada de emergencia tiene las aptitudes físicas y psicológicas para atender una emergencia. Cuestionémonos eso y hagámoslo de manera muy objetiva y muy respetuosa. Realmente las personas que están en la brigada son las personas idóneas para esto. Y no lo digo mal, no quiere decir que haya personas que no puedan estar en la brigada. No, dentro de la brigada hay muchos roles que podemos prestar mucho, ¿cierto? Pero realmente son las personas que necesitamos. Si yo tengo una brigada industrial, yo tengo una empresa donde tengo un gran manejo de sustancias químicas, yo necesito personas con capacidades físicas, con capacidades mentales que me permitan atender a esas emergencias. Alguna vez con Laura hicimos un simulacro en una empresa en Sabaneta, fue un simulacro, sabíamos que íbamos a hacer un simulacro, pero fue algo sorpresa y el coordinador de la brigada fue el primero en evacuar y lo vimos corriendo por las cámaras de emergencia porque él le dio tanto susto que él se le olvidó que él era la persona que tenía ese rol de dirigirle la evacuación. Él no era la persona apropiada porque sufría de nervios, era una persona inestable emocionalmente. Definitivamente él se metió ahí porque él quería como conocer y experimentar, pero no era la persona apropiada para eso. Entonces cuestionémonos si son las personas, preguntémosle a cada persona si se siente capaz de enfrentar una situación de emergencia y capacitemos lo más que podamos para que puedan ser capaces de enfrentar situaciones con cabeza fría, con rigurosidad técnica y sobre todo que puedan salvaguardar la vida de sus compañeros. Las instalaciones de seguridad en prevención de emergencias incluyen la revisión de los paros de emergencia, sistemas de bloqueo, estado de alarmas. ¿Qué tan importante es eso? Nuestras máquinas tienen bloqueos, tenemos un procedimiento de etiquetado en caso de que haya una emergencia. ¿Qué pasa si esa máquina de pronto captura a una persona? ¿Cómo la vamos a parar esa máquina? ¿Qué pasa si un compañero se electrocuta en la máquina? ¿Desde dónde la vamos a apagar? Son preguntas que son duras, situaciones que son difíciles de imaginar, pero cuestionémonos, ¿será que sí tienen esas máquinas la capacidad de parar? Algunos de nuestros clientes o de nuestros, digamos, aliados más queridos tienen máquinas de mecánica industrial tremendamente poderosas. Evaluemos, ¿será que la máquina sí para? ¿Por qué no vamos y probamos el paro de emergencia? Probemos ese alto a ver si sí funciona. Porque muchas veces, porque no se ha utilizado nunca, de pronto no están en operatividad. Entonces, evaluemos eso. Si las máquinas sí tienen paros de emergencia, si el malacate sí para cuando tiene que parar, si ese botón rojo sí está funcionando, si ese pulsador sí está funcionando, si esa alarma sí funciona, sí suena, sí la identificamos, si esa lámpara de seguridad sí se activa cuando se va la luz. Verifiquemos todas esas situaciones.
Los puntos de encuentro sí están en el lugar apropiado. Tenemos muchas recomendaciones sobre dónde deben de ir los puntos de encuentro. Incluso hay algunas recomendaciones que son encontradas, pero evaluemos. Muchas veces ponemos los puntos de encuentro por allá como una cuadra, cuando ya no sabemos ni qué pasa en la empresa. Entonces, siempre les he dicho a las empresas, el punto de encuentro debe estar lo suficientemente lejos para tener a las personas seguras, pero debe estar lo suficientemente cerca para no perder la percepción de la emergencia. Tenemos que estar atentos a lo que requieren los organismos de emergencia. Si el comandante de bomberos me necesita a mí como integrante de la brigada para preguntarme cuál es la sustancia química que hay en una zona en particular, qué máquinas son las que hay, o si tenemos cuántos niveles, qué tipo de material almacenado tenemos. Entonces debemos de estar ahí, debemos de estar en un lugar cercano donde podamos estar pendientes de lo que pasa. Entonces, ese punto de encuentro estará en el lugar que es. Será necesario tener que cruzar la calle. Recuerden que eso va a generar un riesgo de atropellamiento grave. Cuando las personas salen de las empresas, salen corriendo o salen sin mirar, están en riesgo de ser atropelladas por algún vehículo. Entonces, miremos si es necesario. O el lugar donde se pone el punto de encuentro es seguro. Estoy sobre unas redes primarias de energía, estoy al lado de una zona donde puede haber otro incendio. Entonces, verificar si esos puntos de encuentro si son verdaderamente estratégicos. He analizado la posibilidad de implementar primeros auxilios psicológicos. ¿Qué tan importante es eso? Con mi compañera Laura hicimos una charla y un invitado que tuvimos muy especial donde hablábamos sobre la necesidad de los primeros auxilios psicológicos. Esa situación que se puede presentar en cualquier empresa, que a cualquiera nos puede generar una situación grave, estamos preparados para enfrentar eso. Un ataque de ansiedad, un momento de depresión. ¿Qué vamos a hacer en caso de que eso pase? Sabemos cómo vamos a atender a esa persona en caso de tener una situación de primeros auxilios psicológicos. Entonces, evaluemos si no la tenemos, cómo podemos hacer. Aquí vamos a volver a hablar sobre primeros auxilios psicológicos. Vamos nuevamente a invitar a otra persona que nos hable sobre este tema, cómo debemos de actuar, cómo debemos de enfrentar eso, qué manejo le debemos de dar, hasta dónde va la responsabilidad legal de la empresa en ese sentido. Podemos declarar una situación psicológica como un accidente de trabajo. Todo ese tipo de cosas las vamos a evaluar. Laura, dime. Quería hacer una pequeña reseña, algo que vivimos hace ya 2 años. Nos llamaron de una empresa y nos dijeron que tenían una situación de emergencia. Yo lo he contado varias veces y esto lo contamos con el ánimo de poderles transmitir que nunca estamos ajenos a vivir una situación de primeros auxilios psicológicos. Nos llamaron a contarnos que habían tenido un trabajador que tuvo un intento de suicidio por la muerte de un compañero de trabajo. Entonces, y nos llaman y nos dicen, pero ya lo tenemos estable, le dimos aromática. No, eso es una emergencia de salud mental y es una emergencia para trasladar a un lugar donde atiendan este tipo de situaciones. No se calma con aromática, ni con valeriana, ni con un tintico, no. Hay que prestarle atención necesaria a la salud mental, porque a todos nos puede pasar en la organización y es algo que no vamos a detectar en una entrevista si alguien tiene ataques de pánico o crisis de ansiedad. Incluso la misma persona puede que no sepa que sufre de crisis de ansiedad, ataques de pánico, de depresión, no sabemos. Entonces son situaciones de emergencia que tienen que estar dentro de nuestro plan de emergencia, que tenemos que saber que no tenemos profesionales de la salud en la organización para atender ese tipo de emergencias, pero que al menos sí debemos de estar preparados para darle estabilidad a esa persona mientras que se realiza el traslado. Y como dice Diego, a veces hay accidentes de trabajo que tienen que ver por emergencias psicológicas. Total, lo vivimos hace poco. Es normal, y es normal muchas veces cuando
de pronto tenemos la cabeza en otra parte, cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos una situación personal que nos aqueja, que nos aporrea, que nos tiene con pensadera, obviamente mi atención disminuye, mi concentración se pierde, entonces estamos mucho más vulnerables ante una emergencia. ¿Cuáles pueden ser los beneficios para estar cuando tengo un plan de emergencia, cuando estoy preparado? Lo primero, disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia. Es fundamental. O sea, nosotros tenemos una tabla donde ponemos cuáles son las emergencias y le damos una ponderación, una calificación cualitativa y cuantitativa. Y con base a eso se deben de hacer muchas cosas. Entonces, cuando yo ya tengo nuestro plan de emergencia, pues evidentemente ese riesgo va a disminuir, porque el plan de emergencia tiene un gran componente de prevención. El plan de emergencia se enfoca muchísimo en la prevención, en cómo no llegar a la emergencia, cómo no tener que enfrentar la emergencia. Entonces, evidentemente, disminuye la vulnerabilidad. Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización de material práctico. Evidentemente, vamos a conocer mucho mejor la utilización de esos recursos técnicos que vamos a tener para enfrentar emergencias, cómo se utiliza una camilla, cómo se utiliza un botiquín de primeros auxilios, cómo se utiliza un paro de emergencia, cómo se utiliza un extintor. Entonces vamos a tener mucho más conocimiento en ese sentido. Promociona y motiva al personal para la participación en la activación de prevención de desastres. Cuando tenemos este tipo de planes y tenemos un gran componente de formación y sensibilización, estamos motivando a las personas para que participen en la prevención de esas emergencias. Cuando yo voy a una persona y le entrego la información y le digo, mire, vea, si seguimos almacenando las sustancias químicas de esta manera, vamos a tener mucho más riesgo de incendio. Seguramente esa persona ya se va a sensibilizar y va a saber, bueno, definitivamente tenemos que clasificar, tenemos que evitar ciertas situaciones que pueden generar riesgo, tenemos que mejorar el almacenamiento, tenemos que mejorar los extintores. Entonces empezamos a tener una sensibilidad mayor de parte de los trabajadores que nos permiten también disminuir la probabilidad de que ocurra un accidente. Los ambientes laborales son más tranquilos y confiables. Les cuento que yo visito empresas todos los días. Nosotros estamos yendo a muchas empresas cada mes y conocemos muchos ambientes de trabajo. Y evidentemente en las empresas donde tienen un plan de emergencias establecido, implementado, trabajando, son ambientes mucho más seguros, ambientes mucho más agradables, donde hay mucha menos vulnerabilidad y esa vulnerabilidad es evidente en el ambiente y en los procesos. Eso le da seguridad al trabajador, eso le da confort al trabajador y hace que el trabajador se mantenga, digamos, de mejor disposición. Evidentemente, una de las ventajas, la pérdida de vidas humanas y las pérdidas económicas. El objetivo principal del plan de emergencia es salvaguardar la salud humana, pero no solamente ese. También buscamos que no haya pérdidas materiales, que no haya pérdidas en los procesos, que la organización tenga la mayor posibilidad de sostenerse en el tiempo. Entonces, para nosotros es muy importante que el plan de emergencia también incluya la protección de los equipos, de los procesos, de los productos, de las materias primas, porque lo que necesitamos es que la organización persista en el tiempo, permanezca en el tiempo, porque eso es bienestar para todas las personas. Minimiza las consecuencias y la severidad de los posibles eventos, tanto catastróficos, evitando así las pérdidas humanas y económicas. Hay emergencias que definitivamente no podemos evitar, como un temblor de tierra, por ejemplo, no lo podemos evitar, pero al estar mejor preparados vamos a minimizar el impacto de esa emergencia en la organización. Entonces, si las personas que hoy estaban trabajando sintieron el temblor, seguramente evacuaron de manera organizada. O si tenían los elementos necesarios, si tenían las rutas de evacuación ya establecidas. Si ya estaban los protocolos de evacuación trabajados, probados, evaluados, seguramente se dieron de manera organizada. Entonces, de esa manera minimiza
el impacto que esto genera en la organización. Fundamental, identificar las amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Nosotros utilizamos, digamos, 3 insumos para la identificación de peligros, amenazas o vulnerabilidades. Lo primero es que revisamos la historia de la empresa, si ya se han presentado emergencias anteriormente. Entonces decimos, bueno, nosotros ya tuvimos un incendio porque teníamos almacenado una gran cantidad de plástico. Entonces sabemos que el incendio es uno de los riesgos o de las amenazas más grandes que tiene la empresa. Entonces reviso el histórico. Segundo, hago una inspección general donde yo pueda identificar posibles peligros, posibles amenazas. Para eso contamos con la brigada de emergencia y con el comité paritario, donde todos vamos a hacer ojos críticos y vamos a identificar dónde hay riesgos. Muchas veces las personas que venimos de afuera no identificamos los peligros porque de pronto desconocemos el proceso, desconocemos cómo es que opera esa máquina o qué tipo de sustancia es la que utiliza o cuáles son las características de ese producto que están teniendo. Entonces es muy importante hacer partícipes a las personas de la organización, como les digo, a la brigada de emergencia y al comité paritario. Y si hay alguna otra persona que tenga una idea o que tenga una inquietud, hay que tomar esa información. Y tercero, vamos también a identificar dentro del sector en el cual está la empresa, en el sector económico, qué situaciones se han presentado. Nosotros, por ejemplo, cuando en empresas de similares actividades ocurre un accidente, tratamos de multiplicar esa información, obviamente pues salvaguardando la intimidad de la empresa, pero sí contamos, bueno, tuvimos una lesión en un troquel, mire que con el troquel puede pasar esto. Tuvimos un problema en un torno. Resulta que es que el torno no paró cuando tenía que parar. Pues resulta que el torno con el aluminio genera una serpentina muy filosa. Entonces vamos multiplicando esas lecciones aprendidas para que también sea un insumo fundamental a la hora de identificar las amenazas dentro de la organización. Vamos a darle la ponderación que consideramos. Se hace con base en unas tablas y en unas fórmulas y identificamos cuáles son las amenazas a las que debemos de intervenir más rápidamente. Cuáles son esas amenazas que son intolerables y que debemos de actuar rápidamente. Analicemos la vulnerabilidad, o sea, ¿qué tanto me pueden afectar esas amenazas? Mi organización está preparada para enfrentar un incendio. ¿Qué tan catastrófico sería eso para nosotros? ¿Qué tan grave sería para mi organización si hay un accidente mortal? Estoy preparado jurídicamente, cumplo con normas, entonces debo de analizar eso. Y establezca cuáles son los recursos para responder ante esas emergencias. Porque yo digo, bueno, tengo una operación logística que requiere que mis trabajadores tengan que cargar cajas, transportar material pesado, pero no estoy preparado ante una situación de riesgo biomecánico. Entonces no puedo llevar, no tengo una camilla rígida, no tengo inmovilizadores, nunca he probado eso. Entonces no tengo el recurso necesario. Yo tengo unas actividades nocturnas. ¿Será que tengo la iluminación de emergencia suficiente para que mis trabajadores puedan evacuar en medio de la oscuridad? Manipulo sustancias inflamables. Tengo los suficientes equipos para apagar un incendio de grandes magnitudes. Analicemos si los recursos que tenemos son los suficientes para enfrentar las emergencias que tenemos. Dime, Laura. También es importante, si yo tengo una organización que queda en un pueblo, en un lugar de pronto lejos de la ciudad, yo identifique cuál es el cuerpo bombero, cuáles son los organismos de socorro en esa ciudad y cuánto se demorarían ellos para llegar a la zona donde yo tengo mi personal.
es muy importante que lo valoremos dentro de ese enfoque de vulnerabilidad, porque nos va a permitir estar preparados. A nosotros como prevencionistas nos dicen como que estamos echando la sal, que porque somos tan exagerados, pero realmente así estamos entrenados para poder avanzar más allá a lo que pueda ocurrir. Nosotros no podemos esperar a que ocurra una emergencia para poder tomar acción. A veces tenemos emergencias, correcto, que uno dice, gracias a Dios no pasó nada más grave, pero ¿y dónde sí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos de preparar? ¿Cómo debemos actuar? Entonces es muy importante que no desechemos ninguna posibilidad, sobre todo cuando tenemos estos trabajadores que están en lugares remotos de difícil acceso. Así es. En algún momento tuvimos una empresa que nosotros acompañamos, está en la zona rural del municipio de Caldas. La empresa tuvo un inconveniente y tuvieron que trasladar a una persona de urgencia. Fue bastante complejo trasladarla, incluso tenían el vehículo para hacerlo, pero la persona que lo trasladó no, digamos que estaba preparado para enfrentar una emergencia y eso le generó a él otra emergencia psicológica y eso empeoró la situación. Entonces, era algo que ellos no habían tenido en cuenta, ellos simplemente dijeron, ahí tenemos el vehículo, cualquier cosa, pero no lo probaron nunca, nunca se llegó a ese momento de emergencia y ya cuando tuvieron que actuar, vieron que habían unas falencias en eso. Entonces, muy importante, como dice Laura, no esperemos a que llegue la emergencia para evaluar nuestro desempeño. Enfoques importantes que hay que tener en cuenta. Dentro del análisis de la vulnerabilidad debemos de construir ese plan operativo normalizado, o sea, el que debemos de hacer antes, durante y después de la emergencia. Debemos de tener el número de empleados, o sea, cómo vamos a evacuar los empleados. Si tenemos una gran cantidad de empleados que van a evacuar simultáneamente, debemos de evaluar si las rutas de evacuación son suficientemente amplias para contener ese caudal de personas. Algo súper importante y algo que es muy normal hoy en día y es que en las organizaciones hay mascotas. Son cada vez más comunes, las vemos en las empresas, los perros, los gatos. Eso es muy normal y a nosotros nos parece chévere, pero tenemos que pensar que nuestro plan de emergencia debe de incluir a esas mascotas. Debe haber alguien que está atento a la evacuación de la mascota. Debe haber alguien que está atento a que esa mascota pueda escapar en caso de que haya que evacuar el edificio durante un temblor de tierra. Entonces debemos de evaluar eso. Casas de familia, personas con movilidad reducida. Por ejemplo, en nuestros hogares hemos pensado cómo vamos a evacuar a esa persona que tiene movilidad reducida. En las organizaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué personal vamos a disponer para eso? ¿Qué recursos vamos a tener? Entonces, pensemos en eso, que es muy importante. Dime, Laura. Y porque también tenemos empresas que, por ejemplo, son fincas o están en edificios donde hay habitantes. Entonces, por ejemplo, cuando son los mayordomos y tienen allá a sus hijos, de pronto cuidan a un adulto mayor, tienen esa movilidad reducida o al lado de la empresa hay una casa de familia. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta para el momento de la evacuación. Total, total. Muy importante eso porque nos olvidamos que eso puede pasar, nos olvidamos que una persona con movilidad reducida puede tener inconvenientes. Entonces es muy importante determinar cómo vamos a evacuar a esas personas. ¿Cómo es nuestra organización? Si tenemos almacenamiento de elementos inflamables, es que tenemos almacenado una gran cantidad de textiles que pueden generar un riesgo muy alto. Tenemos almacenado una cantidad de sustancias inflamables. Tenemos unos productos que son sumamente peligrosos y que ante un derrame van a generar unos gases tóxicos. Entonces, evaluemos nuestra organización, cómo puede de alguna manera también afectar al resto de personas, a la comunidad a mi alrededor.
Si yo tengo una manipulación de, por decir, amoníaco, yo tengo que estar preparado para proteger también a la comunidad a mi alrededor. Porque, ¿qué pasa si yo tengo una fuga de amoníaco? Va a haber una explosión, puede haber una intoxicación masiva. Esto es muy importante. Y algo que es fundamental y que a veces fallamos es cómo va a ser la comunicación interna para activar el plan de emergencia. Cómo ese brigadista le notifica a sus compañeros que tiene una emergencia, que está pasando algo, que se generó un conato de incendio. Lo podemos hacer mediante un código de alarmas, lo podemos hacer mediante un radio de comunicación. ¿Será que el celular nos funciona en ese momento? ¿O cómo vamos a hacer? Tenemos que pensar en ese tipo de situaciones para que en el momento de la emergencia tengamos todo muy bien controlado. Como les decía ahorita, los primeros auxilios psicológicos, un factor muy, muy importante. Nosotros vamos a hacer una intervención de estabilización, digamos que somos los que vamos a intervenir en caso de la crisis, no vamos a generar ningún tipo de tratamiento, de manejo, lo que vamos a hacer es una estabilización. Puede ser personas que presencien un accidente, como les decía, tuvimos un accidente donde el conductor del vehículo que debía trasladar el paciente entró en crisis y también perdió el conocimiento porque no fue capaz de darle manejo a esa situación de un accidente grave. Entonces, la presencia de esos accidentes, la presencia de esos accidentes también genera una situación psicológica grave. Crisis de ansiedad o depresión derivada de situaciones personales, de situaciones en la empresa, una persona que de pronto tenga, que esté sufriendo de acoso laboral, estrés laboral, en algún momento puede generar ansiedad o depresión y se puede reflejar en el trabajo. Noticias trágicas, cuando usted esté en el trabajo, recibir una noticia donde haya una afectación a su familia o a una persona de su círculo, también va a generar una situación grave y debemos de darle ese manejo. Y altos niveles de estrés. Como decía, una persona que maneja un estrés tan alto que llega el momento en el que se bloquea, entra en shock y puede actuar de muchas maneras. Entonces debemos de estar preparados para enfrentar una situación de esas. Es mejor estar preparado para lo que no nos ha pasado que estar preparado para lo que no estar preparado para lo que nos llegue a pasar. Definitivamente los planes de emergencia van a hacer que nuestras organizaciones sean más seguras, que nuestras organizaciones sean lugares que nos permitan estar más tranquilos, donde los trabajadores tengan mejor confort laboral, tengan mayor sentido de pertenencia, porque ellos saben que vamos a estar pendientes de ellos, que queremos que ellos estén seguros. Entonces, es mucho mejor estar preparados, que no estar preparados. Puede ser que nunca nos ocurra un terremoto grave, pero es mejor estar preparados porque es posible que nos pase. Nosotros somos muy enfáticos que los planes de emergencia tienen que ser muy aterrizados, muy entendibles, que cualquier persona de la organización que ingrese, que lo quiera leer, lo entienda fácilmente. A veces llegamos a empresas y encontramos unos libros gigantes de plan de emergencias muy técnicos, muy bien estructurados, pero ese plan de emergencias no permite que cualquier persona de la organización que no es un prevencionista preparado técnicamente lo entienda fácilmente. Entonces es muy importante que esos planes de emergencia no solamente sean aterrizados, sean reales, no sean bajados de internet, sino que realmente ese plan de emergencias pueda trascender a todos los colaboradores y que incluso cualquier persona de la organización pueda hacerle recomendaciones a ese mismo plan de emergencias. Así es, que entre todos lo construyamos, todos tenemos mucho que aportar. Nosotros hemos estado en empresas donde hemos construido planes de emergencia y llega el trabajador y nos da una idea que no habíamos tenido en cuenta o un aspecto que de pronto no habíamos evaluado y eso hace que el plan de emergencia sea mucho más efectivo, mucho más, que tenga mejor adaptación a nuestra organización. Entonces, escuchemos todas esas voces que vienen,
Como les dice Laura, hagamos planes de emergencia aterrizados, no tenemos que hacer grandes libros, grandes cosas que finalmente terminan engavetados, no los leemos, no los utilizamos, démosle muchísima importancia, seamos muy claros con el tema de la formación. Capacitemos a nuestro personal y volvamos a hacerlo. Cada año hacemos simulacros, no es que ya lo hicimos, no importa, volvámoslo a hacer. Seamos reiterativos porque eso va a generar recordación en las personas. Bueno, les agradecemos mucho. No sé si alguien tenga preguntas o comentarios, nos puede escribir, nos puede hablar. La idea es que todo quede muy claro y que a ustedes les quede esa semilla para evaluar si sus organizaciones realmente están preparadas ante una emergencia. Laura, muchísimas gracias. Diego, muchas gracias, súper clara la información, nos vamos con una cantidad de tareas de pensar, de sensibilizar, realmente esta charla nos lleva como a ese punto de, ¿será que sí puedo? Y qué bueno que hoy todas las personas que están conectadas hicieran un granito de arena en su organización y digan, vea, con base en la capacitación de hoy, yo siento que tenemos esta puerta abierta que podemos empezar a revisar. Yo sé que todos tenemos un granito de arena que aportar, y eso es supremamente importante para poder hacer crecer este sistema de gestión. Este es el mes de la prevención. Hace 8 días hablamos del MEDEVAC, hoy hablamos de la preparación y respuesta ante emergencias. El próximo viernes vamos a tener un invitado muy especial, es un bombero internacional. Él ha hecho preparación incluso a cuerpos de bomberos como Bomberos Bogotá, es una persona muy importante en el sector, da conferencias a nivel internacional acerca de esto, nos va a hablar acerca de la prevención de emergencias en nuestras organizaciones. Entonces los esperamos a esta misma hora por este mismo link. Qué bueno que ustedes pudieran, todas las personas, hay 45 personas, 43 menos Diego y yo, conectadas, que todas estas 43 personas también entregaran esa invitación que vamos a tener dentro de 8 días. Realmente hay que aprovechar ese conocimiento que tiene Pablo y podamos aprender muchísimo de él. Y en 15 días tenemos otro invitado especial, es un experto en movilidad, en seguridad y salud en el trabajo, pero él es experto en movilidad y nos va a hablar acerca de la prevención de accidentes en carretera. Muchísimas gracias por participar, todas las personas que estuvieron conectadas. Diego, muchísimas gracias. Con todo gusto, Laura. También tenemos pendiente otro espacio donde vamos a hablar sobre la instalación de extintores, donde debemos de tener los extintores, hacerlo con base en la norma técnica, en la NFPA 10. Vamos a estarles contando para que sepamos dónde debemos de tener los extintores, qué tipo de extintores, qué debemos de tener en cuenta con los extintores. Vamos a trabajar duro el tema de emergencias todos estos días. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a usted por acompañarnos siempre, por ser siempre tan leal a este espacio. A todas las personas, veo que hay muchas personas conectadas, Laura las conoce más que yo. Tenemos muchas personas conectadas, el equipo de Clínica Smile, tenemos el equipo de Latin Press, tenemos el equipo de Iris, tenemos el equipo de Construnor, tenemos el Centro Ganadero, tenemos el equipo de INCIMEC, tenemos el equipo de SSI que también nos acompaña constantemente, qué bueno. Tenemos el equipo de Fundación Ramón Carolina, un abrazo muchachas, tenemos el equipo de Procesos JMA, tenemos, no, mucha gente, muchachos, si se me escapa, por favor, discúlpenme, qué bueno tenerlos a todos por acá, bienvenidos siempre. Y si tienen también comentarios que realizarnos acerca de las capacitaciones, mejoras y demás, lo pueden escribir a mi correo también. Estamos un poquito atrasados con los certificados pasados, pero recuerden que me pueden escribir a lmejia@miapoyoasesores.com y yo les devuelvo el certificado de este tipo de capacitación que es tan importante como evidencia para sus equipos de apoyo de brigadas de emergencia. Laura, don Efraín nos quiere decir algo. Buen día, claro, saludarlos, y Dios les pague
siempre por el aporte de ustedes. Y lo que decía, no, es muy importante también tener estos planes en nuestros hogares, porque no solamente en las empresas, sino en el hogar, porque mire lo que pasó esta mañana, como dicen ustedes, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí es bueno no tener un plan en nuestros hogares de uno saber qué hacer ante estos casos. Muchas gracias y se cuidan mucho. Así es, don Efraín, estar preparado en nuestros hogares. Hoy, gracias a Dios, no pasó de un susto, pero sí estar preparado. Usted sabe que siempre bienvenido por acá, usted es de la casa. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un Muchas gracias. excelente día, Hasta luego. un buen fin. Feliz día, que estés muy bien. Gracias, hasta luego.